Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Soy José Cruz y esta semana traigo un nuevo ranking de las últimas 5 lecturas ordenadas de peor a mejor. Y bueno, esta semana empezamos con una polémica novela que forma parte de una trilogía que es La novia gitana de Carmen Mola. La novia gitana, bueno, al margen del tema de lo del el premio este Planeta y el que detrás del seudónimo se ocultara el nombre de 3 hombres, al margen de ese tema, voy a reseñar la novela, la primera novela de esta trilogía, que es la trilogía de Carmen Blanco. La novia gitana es una novela a la que le he dado 3 estrellas, he dejado en el quinto puesto, pero tiene una lectura bastante ágil, muy rápida, con frases muy cortas, que son típicas de la época de los 50, de la novela negra estadounidense, y son frases cortas, impactantes, y luego tiene descripciones breves, pero muy concisas, muy bien construidas, y, y la trama consiste en que Susana matan a una chiquita que se llama Susana y que estaba en una despedida de soltera con sus amigos y desaparece y tienen que investigar su desaparición. Esta inspectora, que es Elena Blanco, que forma parte del BAC, que es un grupo dentro del cuerpo de policía que se dedica a investigar crímenes especiales, ¿no? de especial dificultad. Y bueno, la novela, pues eso, es una novela típica policíaca, eh, con lenguaje de novela negra, pero más bien policíaca, en el que los protagonistas son los policías, y en el que, pues eso, es de muy ágil lectura, es como una película de sobremesa al mediodía, te la puedes ver y está así entretenida y poco más. Luego, en cuanto a cosas que no me han gustado, pues bueno, empezar porque la protagonista, la inspectora, pues tiene todos los clichés que que tradicionalmente han habido en la novela negra, pues una inspectora con un pasado turbulento y que ahoga las penas en el alcohol. Eh, Luego hay hay una hacker por ahí que es una anciana, que es la que se encarga de investigar los delitos informáticos y tal. Luego hay una cosa que no me ha gustado tampoco, y es que desde un principio, cuando están haciendo la presentación de personajes a Elena Blanco, todos los compañeros de la comisaría o de su sección la enaltecen, hablan muy bien de ella, es que ella es muy inteligente, es que ella es, y eso no me gusta porque es una forma pues bueno, de ir ya influyendo en la opinión del lector hacia un personaje que nos puede caer mejor o peor, pero ese coro de palmeros alrededor, antes de que la protagonista haga nada, pues no me gusta, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas más, el lenguaje infantiloide, tampoco es que sea denegado. Luego, el que sea una inspectora y tenga unas relaciones sexuales así tan muy esporádicas, en sitios extraños. eh, lo de cantar en el karaoke, pues bueno, pero bueno, hay cosas que no son muy creíbles. Y yo la verdad es que, pues bueno, a mi compañero Pablo Soria ya le comentaba pues cuando leí la novela que yo creía que esa forma de escribir y de tratar el sexo, de tratar las relaciones de pareja y tal, que no era propia de una escritora. Y nada, pues es una novela, pues eso, que con 3 estrellas se queda en el quinto puesto y ya está. Eh,
La Bestia, por ejemplo, es la última, que es la que ha recibido el premio Planeta, no la he leído. Tiene una buena premisa, la verdad, pero bueno, dicen que tampoco es del mismo estilo más o menos que la trilogía esta, o sea que más o menos el mismo lenguaje, el mismo tipo de... Así que pues sospecho que no la leeré. Y bueno, esta es la novela que se queda en quinto. Bueno, en cuarto lugar traigo una escritora japonesa, Hiromi Kawakami, con el libro De pronto oigo la voz del agua. Bueno, esta es una novela cortita de 192 páginas y tiene un ambiente costumbrista en el que la muerte de la madre de los dos hermanos protagonistas pues se encuentra en el trasfondo de una narración de tipo costumbrista, con unas descripciones y un ambiente exótico, típico de Japón, tan especial siempre, que es lo que más me ha gustado. Esta novela se escribió después del terremoto y el tsunami que devastó Japón en el 2011. Y a raíz de esa catástrofe y las pérdidas que conllevó, pues esta autora pues escribió una novela relacionada con pérdidas y cómo afecta en las familias pues el quedarse solos, cómo hay que reestructurar, volver a plantearse la realidad para intentar pues acomodarla a la nueva realidad que se abre ante ante el vacío que dejan pues seres muy queridos. Una relación un poco tórrida entre los dos hermanos, entre la chica y el chico. Él viene a vivir con ella. Hay una relación ahí un poco extraña. No se sabe nunca si hay un poquito ahí de incesto o no, en fin. La verdad es que es una novela que, bueno, que está muy bien escrita y es bastante interesante a la hora de conocer Japón, de esa forma que tienen siempre tan bonita de describir las situaciones, el paisaje, los pensamientos de los personajes. Pero por otro lado, pues muy tórrida, vamos, no pasa tampoco nada, es la relación de ellos, piensan en lo que ha ocurrido, tal. Y bueno, un poco aburridilla, ya cuando llevaba ya la mitad de la novela estaba ya un poco, pues eso, que eso no avanzaba, no había trama, no había nada, era una sucesión de descripciones que eran muy bonitas y tal. Entonces, pues bueno, es una novela que se recomienda más que nada porque tiene 3 estrellas, por lo tanto sí que se puede recomendar una lectura por el tema de que está bien escrita. La verdad es que hay novelas que merece la pena leer por lo bien escritas que están y ya no por la trama que te cuentan. También, aparte del tema de lo de Japón, lo del tema del tsunami, también hace referencia al atentado aquel de gas sarín que hubo en el metro de Tokio. En fin, una serie de catástrofes, pues eso, que te recuerdan pues que en cualquier momento, ¿no?, las vidas de las familias pueden cambiar y cómo pues se tienen que adaptar a la nueva realidad. Y bueno, pues eso, en cuarto lugar, esta autora que para todos los amantes de lo asiático, de lo japonés, pues sí que os lo recomiendo por lo menos leerla una vez. Bueno, en tercer lugar ya traemos un 4 estrellas y esta vez no es un ensayo, es un discurso que se llama La guerra es una estafa, de Smedley Butler, en el que pues bueno, nos ofrece un discurso antimilitarista ofrecido a los soldados y publicado cuando ya Smedley se había retirado, ya se había licenciado del ejército. Este oficial fue un capitán del ejército de la marina, de infantería de marina, de los marines, y estuvo muy activo en la Primera Guerra Mundial. Luego en la Segunda también estuvo antes de retirarse y bueno, durante todo el periodo de la guerra fue condecorado con las 2 medallas de mayor envergadura que se conceden a oficiales en el ejército de los Estados Unidos y vamos, se consideraba un héroe, etcétera. Entonces este hombre estuvo en las bambalinas
de las decisiones que se tomaban en el ejército durante las dos guerras mundiales. Y después, pues eso, él siempre, pues, cuando ya tenía una opinión al respecto de lo que eran los ejércitos y las guerras y a quién beneficiaban, y bueno, y decían pues eso, que las guerras las montan los ricos para pelearse con otros ricos, pero que utilizan a los pobres como carne de cañón. Y entonces, pues esa actitud que tenía él, esa opinión, parece que se filtraba entre el espíritu de los soldados, que llegaba un momento en que los soldados que lo rodeaban y que estaban bajo su cargo lo querían mucho, porque era pues eso, un hombre muy cercano, un hombre que tenía unas opiniones muy diferentes a lo que pues los mandos del ejército estadounidense defendían. El caso es que este hombre, pues eso, cuando se retira del ejército, publica este discurso y también lo comenta, o sea, lo desarrolla el discurso ante los soldados cuando se va a retirar y se ve que parece ser que fue muy emotivo. Bueno, este autor, este soldado, pues dice que detrás de las guerras se crean, o sea, a medida que empieza una guerra y van causando bajas y va habiendo muertes, hay una serie, un porcentaje de ricos que se dispara. Es decir, gente que antes no era rica, empresarios que tienen empresas y que antes no hacían nada más que tener una mediana pequeña empresa, una pequeña mediana, pues después son verdaderamente ricos con este tema de las concesiones de los productos. Y bueno, y aporta un montón de datos y de acontecimientos pues, que él vivió en primera persona y que, pues bueno, te dice que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se crearon 21.000 millonarios ricos, millonarios o millonarios en los Estados Unidos a raíz de la Primera Guerra Mundial, es decir, de fabricar y de vender productos para los soldados, los cascos de acero, las tiras de las correas, los tejidos, dice que cualquier cosa que se fabricaba se hacía, que había veces en los que incluso se adaptaba ya las misiones y las cosas a el tipo de producción que se iba a demandar, que se iban a pedir. Y que había muchas veces también que se hacían compras millonarias por parte del ejército y que luego pues no se utilizaba realmente, se quedaban por ahí almacenadas y todo ese esfuerzo bélico, pues bueno, habían unos bonos que eran los bonos de guerra que encima les descontaban a los soldados y a sus familiares, les descontaban dinero para pagar esos bonos, que eran con lo que luego se iba a hacer frente a todos los pedidos que el ejército, o sea, ese esfuerzo de guerra, de una forma, o sea, de que incluso las mismas familias pobres, las mismas clases pobres, no solamente mandaban a sus hijos a morir, sino que encima tenían que financiar esa guerra. Es decir, que es muy crudo, pero la verdad es que muy necesario. Pienso que las guerras, aunque ahora en el siglo XXI pues hayan bajado su intensidad mediática, no dejan de ser guerras, porque antes las guerras eran mundiales, pero ahora las guerras siguen siendo mundiales, solamente que con focos seleccionados. Creo que, no sé si eran hace 15 años, creo que habían 62 guerras funcionando en el mundo. No se les da bombo, no son mediáticas, no están todas unidas de una forma organizada por coaliciones o aliados o soldados del eje y tal, pero como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, pero no dejan de ser muertes diarias por esta causa a nivel mundial, que si los vamos sumando, pues son guerras mundiales constantes, continuas. Y bueno, siempre es muy interesante, pienso yo, leer ensayos o estudios de este tipo que nos aporten datos de primera mano
y que nos realmente sean sinceros y honrados y te enseñen lo que se oculta en todos los medios de comunicación, que son lo que realmente son las guerras, qué significado tienen y por qué se crean y para quién, a quién benefician y a quién perjudican. O sea, pienso que es un discurso, un pequeño ensayo bastante interesante y más, pues teniendo en cuenta que viene de un oficial que ha estado ahí y que ha visto las cosas de primera mano, ¿no? Pienso que es muy interesante. Así que bueno, este pequeño discurso lo traigo y lo puntúo con 4 estrellas, de muy, muy recomendable lectura. Bueno, en segundo lugar, y con otro 4 estrellas, os traigo Reyes de una Tierra Salvaje, de Nicholas Eames. Nicholas Eames es un escritor canadiense que se dedica a escribir fantasía del género fantástico, y con este primer libro de una posible trilogía, digo posible porque de momento se han publicado 2 partes independientes, relacionadas, pero bueno, se pueden leer de forma autoconclusiva, y en principio esos 2 son los que se han publicado. Creo que está firmada ya una tercera parte, que seguramente pues eso también la veremos publicada en castellano, en español, porque ha tenido mucho éxito en el mundo hispanohablante. El caso es que esta novela es de fantasía épica, pero tiene más de histórico que de magia, que en un principio parece un poco en segundo plano para aumentar el protagonismo de los humanos. Es una novela de 544 páginas. Esta primera parte la publicó en 2017, y como os digo, pues esa es la primera parte de la trilogía llamada La Banda. Y la banda es una banda de mercenarios que ya son mayores, son casi ancianos, se separaron cuando tuvieron mucha fama, cuando eran jóvenes, porque eran unos mercenarios muy, muy valientes, y ahora ya se han hecho mayores y cada uno pues vive con sus familias, o vive por ahí solo haciendo experimentos, o cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Y bueno, el caso es que la hija de uno de los componentes, de los 5 componentes de la banda, se encuentra en una ciudad asediada por las fuerzas oscuras del oeste. Y entonces, pues nada, el protagonista pues va intentando reclutar otra vez a la banda. La quiere otra vez volver a unir para ir a rescatar a la hija de uno de ellos. Y bueno, es muy, pues eso, de una lectura muy agradable. Las 544 páginas te las lees muy rápido porque es muy fácil de leer, siempre hay acción, en diferentes decorados, ¿no? O sea, tiene un mundo muy bien construido. Luego se nota que este autor ha leído mucha fantasía porque conoce muchísimos tipos de bichos, ¿no? Muchos tipos de criaturas mágicas, mitológicas y tal. Y está muy bien porque el hombre pues eso está muy bien, las conoce y te las mete todas ahí en el libro. Es divertido y está muy bien escrito y te lo pasas muy bien leyéndolo. A mí me recuerda pues cuando era más jovencito, cuando leía Conan y El Bárbaro y todo esto. Pero bueno, es un libro que también es verdad que hay alguna cosa que no me gusta, y es el hecho de que llena demasiado, o sea, luego en la segunda parte ya la llena de demasiada magia y demasiadas criaturas, que en un principio, claro, te sorprende, pero luego ya hay tantas y tantos tipos que ya llega un momento que ya esa sorpresa inicial poco a poco te va bajando, ¿no? Y es lo que pasa, que para mí la fantasía que más me gusta es la que no es tan fantástica, es más histórica, más realista, y de repente te sale la parte fantástica y entonces te sorprende. Pero ya cuando ya lo llenas de demasiados bichos, demasiada magia, demasiado tal, pues llega un momento en el que lo que es el grupo de personajes que has construido muy bien va perdiendo protagonismo y dándoselo pues a las figuras mágicas y
y solucionas problemas con magia y con cosas así un poco es máquina. Y eso pues no me gusta mucho. Pero bueno, ya os digo, es un 4 estrellas y me ha gustado, bueno, me ha gustado. Este me ha gustado y dicen que, bueno, en la segunda parte que se ha publicado este año pasado, Rosa la Sanguinaria, sería la segunda parte que Rosa también sale en la primera parte y que bueno, que la gente que lo ha leído también le ha gustado bastante. Creo que un poco menos porque lo publicaron en Estados Unidos, creo que fue hace 2 años, unos meses antes, casi un año antes, y bueno, parece ser que las reseñas pues ha bajado un poco con respecto al primer libro, que parece que estaba más interesante. Yo, de todas formas, pues bueno, como es un 4 estrellas, sí que podría leer perfectamente la segunda parte, pero bueno, en principio ahora mismo no es de mis prioridades, más a corto plazo, pero sí que es una lectura muy recomendable para los amantes de la fantasía. Bueno, y en primer lugar, y sorprendentemente, pues esta semana va a alcanzar el primer puesto un ensayo científico de Carlo Rovelli. Carlo Rovelli es un especialista, un científico especialista en la gravedad cuántica de bucles. Con esta obra, El orden del tiempo nos acerca pues al concepto de tiempo desde un punto de vista histórico, luego desde el punto de vista científico, y luego lanza preguntas e intenta responder todas aquellas respuestas que sí se pueden responder y otras que no se pueden responder. Y entonces, pues como científico que es y un hombre que ha dedicado toda su vida a este tema, pues creo que es muy interesante el saber qué es lo que considerábamos antes tiempo, qué es lo que consideramos en la actualidad y qué es lo que realmente es. Y ya no solamente eso, sino que creo que mucha gente que leyera este libro creo que se va a quedar muy sorprendida de realmente de las cosas que no sabemos al respecto todavía del tiempo. A mí me ha gustado mucho, y por ejemplo, este es un ejemplo de lo que os comentaba la semana pasada, de que cuando un libro en digital me gusta mucho, pues rápidamente me hago con él en papel, porque creo que este libro, después de haberlo leído, me ha sorprendido tanto que tenía que conservarlo. Bueno, en este libro nos acerca, primero, nos cuenta una serie de cosas que la gente a lo mejor pues no lo sabe, pero por ejemplo, no sé si sabréis que si tuviéramos un reloj de alta precisión y y cogiéramos a dos personas, uno de ellos con un reloj se subiera a una montaña y el otro se quedaba abajo, el que ha subido a la montaña, el tiempo pasaría mucho más rápido que el de abajo, el que se queda en la llanura, al ras de la tierra. Eso es muy curioso, pero es así. Por lo tanto, el tiempo no transcurre no es algo lineal que transcurra por igual para todos. Depende del espacio, se modifica. Pero hay otras variables por las que se modifica el tiempo también. Históricamente, por ejemplo, Aristóteles decía que el tiempo no se podía considerar sin tener en cuenta el movimiento. Es decir, era uno de los primeros dinamistas, o sea, los que consideraban el tiempo como algo dinámico. Es decir, el tiempo transcurre en la medida que tú te mueves. Si tú estás parado, si tú estás quieto, si hay algo inmóvil, una piedra no tiene tiempo. Y esa era la teoría que tenía Aristóteles. Luego vino Newton, y Newton dijo que no, que eso de que el tiempo transcurría independientemente de si te movías o no. Para una piedra el tiempo transcurría igual que para una persona, porque el tiempo es el dictador que siempre va para adelante, siempre avanza, y los demás somos pues, los que tenemos que ir arrastrados por su incesante continuum, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esa fue una de las creencias, o una de las teorías sobre el tiempo que más perduraron. Pero luego llegó Einstein, y entonces cuando llega Einstein con su teoría de la relatividad, pues todo cambia. Y entonces dijo, ni Aristóteles tenía toda la razón, ni la tenía Newton. Y los dos tenían parte de razón.
Para él, por ejemplo, pues el tiempo es muy relativo. La teoría de la relatividad pues consiste en eso, en que la gravedad que a su vez está influida por la masa de los cuerpos celestes, donde haya más gravedad, allá el tiempo correrá más rápido, y donde haya menos gravedad, es decir, por ejemplo, una bolita, la lanzas en una sábana, entonces se quedaría así como, entonces lanzas una bola alrededor, y entonces, pues claro, si lanzas una bola en una órbita muy alejada, irá más despacito, y si la acercas más a la masa, pues entonces irá más rapidito, ¿no? Más rápido. Entonces, pues la gravedad tiene que ver con el tiempo, la masa tiene que ver con el tiempo, el espacio tiene que ver con el tiempo, y las distancias tienen que ver con el tiempo, y todo lo que he dicho modifica el tiempo según desde qué perspectiva lo veas. Por eso el tiempo es relativo siempre. Y incluso se ha llegado, el autor nos habla de que incluso se cuestiona si existe realmente el presente. El presente puede existir en según qué escala de espacio ocupemos. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de Einstein, pero Einstein tampoco estaba en el tema del tiempo, también tenía sus dudas. Y es que luego llegó la teoría cuántica y volvió a cambiarlo todo. Y ya todo lo que creíamos que Einstein había cubierto, todas las explicaciones, pues resulta que no las cubría todas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tiempo en los cuerpos microscópicos, el mundo de los quantum, donde se desarrollan las teorías cuánticas, que en los de una superficie de un planeta como nosotros. La rapidez con la que vivimos está adecuada a la masa y al lugar que ocupamos en ese espacio, y luego tampoco tiene nada que ver con el tiempo de los astros, de los grandes astros y las grandes órbitas. Y entonces, para cada una de esos tres niveles, el tiempo se comporta totalmente diferente. En un agujero negro, por ejemplo, todo lo que esté cerca de un agujero negro se detiene. Entonces todo, pasa mucho, el tiempo se detiene prácticamente cuanto más gravedad, cuanto más te acercas a un agujero negro, y pasa más rápido cuando te separas. Eso en cuanto a grandes distancias, a tema astronómico. En tema microscópico es un tema a nivel cuántico totalmente diferente. De hecho, hay más pequeños que los átomos, pues hay pequeños componentes, los electrones, los protones, los electrones, y esos hay veces en los que ya no solamente se comportan de una forma bidimensional, sino tridimensional, y pueden existir dos partículas a la vez. Un electrón puede ocupar dos espacios, dos lugares en el espacio a la vez, es decir que, y ahí el tiempo tiene unas características totalmente diferentes también. Entonces, bueno, os recomiendo este ensayo, es muy cortito, 150 y pico páginas. Por supuestísimo que sí, que debéis de leerlo. ¿Os vais a enterar? Seguramente no, como yo, pero creo que hay ensayos como estos y como otros, porque claro, hay muchas cosas que se publican que, bueno, que ya sabemos, más o menos tenemos ya una idea de lo que van. Ponéis ahora a leer de la prehistoria, y quien no sabe más o menos hace una idea de las etapas del neolítico, del paleolítico, los cretácicos, los jurásicos, tal. Todo eso nos suena, pero hay otras ramas de la ciencia, como esta, por ejemplo, que son más desconocidas, yo creo que para la población en general. Entonces, cuando te lees algo así tan desconocido, tan diferente, cuesta mucho más entenderlo y cuesta mucho más absorber la información y ubicarla dentro de tu esquema, de tu gran mapa mental de todos los conocimientos que has ido acumulando. Pero si tú
entiendes un 40% o un 50%, eso es un tesoro, porque es que antes no conocías nada sobre ese tema y ahora ya sabes, ya sabes un 50% y el otro 50% ya lo sabrás. Ahí está. Es decir, que yo, por ejemplo, pues todo lo que es la parte histórica de Rovelli en esta obra, pues la he entendido, por supuesto, y he visto cómo la evolución, cómo se iba entendiendo el tiempo en según qué etapa histórica. Eso es muy interesante. Luego, cuando me habla de lo de la montaña, según en qué disposición de la Tierra estés y tal, según la masa, las órbitas, o sea, si estás más alejado, porque claro, una montaña forma una órbita más larga que el que está en la llanura, que al tener la rotación sobre sí la Tierra, pues esa órbita es más pequeña que el de la órbita de la persona, del hombre que está en lo alto de la montaña. Por lo tanto, esa parte también es entendible y la verdad es que también es fascinante. Luego, cuando te habla del tema astronómico, ya ahí cuesta un poco más, quizá. Y ya en la última parte, que es el tema cuántico, ahí sí que es verdad que, bueno, que he cogido un 10 o un 15%, pero bueno, lo poco cogido, bienvenido sea. Por lo tanto, en líneas generales no es necesario tener conocimientos científicos extensos para entender este ensayo, salvo la última parte del tema cuántico, que quizá ahí sí que... Pero es que incluso el propio Carlo Rovelli, el escritor, incluso para él es un misterio, es decir, que dice que esto es todavía... son todavía terrenos inexplorados en los que ahora mismo se está intentando, pues desde lo del descubrimiento de la partícula de Higgs o sea, todo esto son descubrimientos que son muy recientes y que todavía son verdaderamente misterios para la humanidad. Y a medida que se van descubriendo, se van despejando más cosas, pues claro, los científicos que se dedican a la teoría cuántica intentan hacer una especie de extrapolación al tema astronómico y ver qué tipo de explicaciones cuánticas podría tener el movimiento y el comportamiento de los astros astronómicos, de manera que a lo mejor algunas de las explicaciones que se consideran lagunas en esa materia podrían ser despejadas también por la teoría cuántica. El caso es que es un tema muy interesante y que creo que, bueno, que por eso esta semana ha ocupado el primer puesto, porque es el ensayo que más me ha sorprendido, más me ha gustado y con el que más he aprendido. Y bueno, ya está, ya con este último libro ya me despido. Y bueno, no sin antes, pues como siempre, recordaros que tengo un podcast también que se llama Club Gorky y Podcast, al que podéis suscribiros y con el que reseño, o bien yo de forma individual o con mi compañero Pablo Soria, en las lecturas compartidas. Y luego pues tengo mis dos libros que actualmente están publicados, que es El coleccionista de sueños y La muerte del señor Durán, allí en la esquinita, y que bueno, que si queréis adquirirlos en Amazon. Y mi página web, josecruz.online, en el que también podéis descubrir pues mi faceta de escritor y las próximas libros que publicaré. Y bueno, ya con esto no me queda más que despedirme. Gracias por estar ahí y bueno, ya nos vemos la semana que viene. Que tengáis una semana estupenda y que leáis mucho. Que bueno, que en los libros siempre se encuentra no solamente ese regocijo del momento reflexivo, sino también los conocimientos y la cultura, la belleza y todo lo que nos hace pues lo que somos. Así que gracias y hasta la semana que viene.